Paz y bien les deseamos a todos ustedes de parte de Jesús el Señor. Aquí estamos como siempre para dar buenas nuevas, buenas noticias, ya que hay tantas malas noticias en el mundo, pues necesitamos buenas noticias. Y el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, esa es buena noticia. Pues aquí estamos como siempre, deseándoles a ustedes que estén bien, que se estén pasando bien a pesar de todos los problemas y dificultades que estamos viviendo en el mundo, especialmente aquí en nuestro país. Estamos en Honduras, nuestro país, Honduras, en el departamento de Cortés, diócesis de San Pedro Sula, parroquia Nuestra Señora de la Visitación de Dos Caminos. Aquí estamos. Y sirviéndole a Dios, porque para eso nos ha llamado y nos ha creado para servirle. Siempre me acuerdo de las primeras catequesis que nos daba el hermano Roberto. Hermano Roberto, mire, ya tiempos. Año 1954, 55, por ahí, hermano Roberto nos decía: Dios nos ha creado para conocerlo, para amarlo y para servirle. Miren, para eso nos creó Dios y nunca se me olvidó eso que nos decía el hermano Roberto. Dios nos ha creado ¿para qué? Para conocerlo. Hay que conocer a Dios y para amarlo. Nadie va a amar a alguien que no quiere, que no lo conoce. Tiene que conocerlo para amarlo. Qué principio de catequesis más bonita esa, ¿verdad? Y nadie le va a servir si no lo ama. Nadie le va a servir a Dios si no le ama. Por eso yo recuerdo siempre esa enseñanza que nos daba el hermano Roberto. Mire desde cuándo, año 1954, 55, por ahí. Bien, pues pongámonos en la presencia de Dios para que Dios nos ilumine, nos dé sabiduría. A mí que voy a proclamar su palabra y voy a dar esta enseñanza, y a cada uno de ustedes que van a participar de la enseñanza que vamos a dar este día en cualquier parte del mundo. Por eso pidámosle a Dios que nos asista con su presencia, en su presencia espiritual, dándonos sabiduría y todo aquello que necesitamos. Poder de parte de Él, autoridad de parte de Él para dar estas buenas nuevas. Y se lo pedimos al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, siguiendo con esta temática sobre la conversión. La conversión, ya tenemos varios temas ahí sobre la conversión. Hoy vamos a dar otro. Vamos a dar la conversión del carcelero. Un hombre que se convierte, no solo él, sino también la familia. Este relato de la conversión del carcelero lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 25 hasta el 34, por ahí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, después les vamos a relatar bien el tema, pero hay un hombre que por una circunstancia, por un acontecimiento que sucedió, se convirtió al Señor. Pablo y Silas estaban presos, habían caído presos por causa del anuncio de la palabra. Escuchemos, Hechos 16, versículo 25 en adelante. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel.
se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preparó y les preguntó. Los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella misma hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, hermanas, aquí hay un acontecimiento en este lugar. Hay un acontecimiento, pero importantísimo, porque este acontecimiento lleva a la conversión a este hombre y a toda su familia. Entonces, como decíamos, Pablo y Silas están presos. Habían caído prisioneros en esa cárcel, Pablo y Silas. Pero no estaban tristes, estos estaban alegres. ¿Qué hacían? Estaban cantando himnos a Dios. Mire, no estaban, ay, mire lo que nos pasó por andar en esto. Estábamos prisioneros. Señor, no, estaban cantando himnos a Dios. Suponga usted: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mire qué bonito eso. Estaban cantando himnos a Dios. Y como los demás presos no podían cantar, ¿saben qué hacían? Escuchaban lo que cantaban Pablo y Silas. Entonces, hermanos, en cualquier circunstancia que uno se encuentre, no tiene que estar tan afligido del todo, ¿verdad? Claro que hay problemas como los que estamos viviendo ahorita, que después hablaremos de ellos. Pero no es que vamos a estar tan afligidos del todo. Estos hermanos, Pablo y Silas, estaban cantando. Otra cosa importante es que la gente, cuando hay algo de alegrarse, solo piensan en música mundana, solo piensan en malas diversiones. No, dice el Señor, canten himnos a Dios, canten cantos inspirados, alégrense, pero alegrémonos en el Señor, hermanos. Alegrémonos en el Señor. Pues ahí está Pablo y Silas presos. Ustedes saben que en las cárceles, en los presidios, siempre hay un encargado de la cárcel. Ahí estaba pues el carcelero, así lo llaman ahí. Aquí decimos el alcaide del presidio, no el alcalde, el alcaide del presidio o el carcelero. Aquí se trata del carcelero. ¿Qué pasó en eso a la medianoche? ¿Qué pasó? Mire, dice el relato de Hechos de los Apóstoles que hubo un gran temblor
Se estremeció la tierra. Se conmovieron los cimientos de la cárcel y las puertas quedaron abiertas de golpe. Decimos aquí, las puertas quedaron abiertas de par en par. Hubo esa sacudida, hubo un gran temblor tremendo para que haya abierto hasta las puertas y sacudido los cimientos de la cárcel. Fue un gran temblor. Bien, había uno que estaba dormido, el carcelero estaba dormido, pero al suceder eso se despertó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Pidió luz. No le pasaron una linterna como ahora, ¿verdad? Le pasaron una antorcha, encendieron una antorcha y se la pasaron. Eso no lo dice la palabra, pero se supone que así fue. Eso lo digo yo. Le pasaron luz, le dieron luz. Y lo primero que vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Y dijo, se me fueron los presos. Y la gran responsabilidad que tenía era muy grande. Por eso dice, tráiganme una espada. Y tomó una espada, ¿para qué? Para suicidarse, para matarse. Seguramente se la iba a poner en la garganta, a matarse el carcelero por lo que estaba pasando ahí en la cárcel. ¿Qué no me van a hacer a mí si se me fueron todos los presos y yo soy el responsable de esta cárcel? Pero vino un grito, ya escuchó un grito. Este es el grito de Dios, hermano, el grito de Dios. Pablo, no te hagas nada, que aquí estamos todos, nadie se ha ido. Qué bonito eso mismo. Aquel hombre escuchó el grito de Dios. Escuchó el grito de Dios. ¿Cuántos no hemos pasado por algunas circunstancias, por algunas dificultades, algunos problemas en el mundo, en nuestro país? Bueno, yo he pasado por, no les digo terremotos así tan grandes, pero a mi edad sí he visto y he sentido dos, creo, los más grandes. Dos terremotos, ¿verdad? Dos terremotos, dos temblores, que la tierra se movió, las casas se movieron, unas pues se cayeron. Y mire lo que ha pasado, por ejemplo, en Nicaragua, ahí nomás en El Salvador, en México, lo que ha pasado con los temblores, destrucción completa. Pues eso fue lo que pasó aquella hora de la noche, en aquel lugar donde estaba aquella cárcel y que allí estaban presos Pablo y Silas. Mire, hermano, había uno que estaba dormido, el carcelero estaba dormido, así como mucha gente. Hay mucha gente que está dormida, y no hablo del sueño natural, no hablo del sueño natural, dormida en las cosas de Dios, dormidos. Que yo soy católico, yo soy católica, sí, yo soy cristiano, soy cristiana, pero no están despiertos como deben estar, están dormidos. Eso le pasa a mucha gente. Aquí había uno dormido, ese estaba dormido del sueño natural, el carcelero, pero se despertó. Y miren que no solo se despertó del sueño natural, no. Va a ver cómo se despierta este hombre de veras espiritualmente. Mire, pidió luz. Es importante lo que hizo este hombre, pedir luz, para ver cómo estaban las cosas, ¿verdad? Pidió luz y le pasaron la luz. Y alumbró. Lo primero que vio, que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Dijo, se me fueron los presos. A saber qué me van a hacer a mí. Ahora voy a caer prisionero yo y a saber en qué calabozo me van a meter y mejor me mato.
Hay gente, hermano y hermana, que cuando tiene un problema, a veces hay problemas grandes. Yo no estoy diciendo que no hay problemas grandes, sí hay problemas grandes. Y lo primero que piensa la gente es en matarse. Me mato. Consiguen unas tabletas de curar granos, de curar frijoles, se las toman y se mueren. Otros consiguen ese líquido que es gran veneno, buen herbicida, pero eso también mata. El Gramoxone, el Rando. Si uno toma de eso, se muere. Y como la gente ya sabe que es veneno, entonces el que ha decidido matarse, toma una copita de Gramoxone y se muere. Porque no soportan el problema. Entonces dicen aquí, la solución es matarse. Eso pensó el carcelero. Aquí la solución es matarme. Entonces, hermano, hermana, ¿cuánta gente piensa eso? Muchas personas aquí nomás en nuestro país. Aquí en nuestros alrededores, se mató fulano, ¿verdad? Tomó tabletas para curar granos y se mató. Puso una soga ahí en la casa y se ahorcó. Hay varias maneras como suicidarse, como quitarse la vida. Pero es cuando hay que escuchar el grito de Dios. Y Dios nos va a gritar, aquí hay una palabra. ¿Quién grita? El apóstol Pablo. No te haga daño, que todos estamos aquí. No se ha ido nadie. No tienes problema. El carcelero escuchó el grito de Dios y no se mató. Hermano, hermana, cualquier circunstancia, cualquier problema que usted tenga, cualquier dificultad que usted tenga, no piense en matarse. No piense en suicidarse. Escuche el grito de Dios por medio de otras personas. Escuche el grito de Dios que le dice, no te haga daño. Ese problema se puede solucionar. No te haga daño. Yo he pasado por... he visto circunstancias así de gente que se ha matado. Una vez, esto está largo, ya día fue, ya que de repente ni se acuerdan qué fue lo que pasó, pero yo sí llego a hacer un mandado donde un señor que siempre llegaba yo porque teníamos como quien dice, un negocio, teníamos un negocio, no tanto un negocio, era como una aseguradora que yo llegaba a pagar una cuota de seguro ahí a ese agente. Una vez llego y le digo a la señora, no voy a decir nombre, ¿no? Buenos días. Y don fulano, yo llegaba a los 3 meses ahí a pagar la cuota. Don Enrique me dice, sí, fulano ya no existe. Fulano se suicidó. Ajá, le digo, pero ¿y eso? No, es que mire, estaba metido en muchas deudas. Tomó la decisión de suicidarse hace como 2 meses. Ah, pues siento mucho, señora, pues qué lástima. Ok. Y de esos casos hay muchos de gente que se quita la vida. Ok. Pedir luz es importantísimo. En el tiempo que estamos hay mucha tiniebla, hay mucha oscuridad, eso representa el pecado y pidamos luz. ¿Sabe a quién se la vamos a pedir nosotros? Nosotros no vamos a pedir una linterna, una bombilla que la enciendan, no. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y el que camina detrás de mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Le vamos a pedir luz a Jesús. Él es la luz para que caminemos iluminados. Y ya no andemos en la oscuridad, ya no andemos en tinieblas. Ya les digo, el
las tinieblas representan el pecado en este mundo. Pues aquel hombre decidió, ya no había decidido matarse en aquel momento, pero ya con el grito de Dios, pues ya no pasó nada. Ahí están los reos, ahí están todos. Ok. Viene aquel hombre del carcelero y hace una pregunta, pero importantísima. ¿Verdad? Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Qué pregunta más importante que todos nos hiciéramos ahora. ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Y le dijeron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. ¡Qué respuesta! Cree en el Señor Jesús y te vas a salvar. Y se va a salvar tu familia. Entonces, encierra bien a los demás presos y los saca a ellos y se pone a hablar con ellos. Aquel hombre se pone a hablar con ellos. Mire, hermano, hermana, no espere usted un temblor, no espere usted una circunstancia como esta para buscar a Dios. No espere. Hay gente que si no le pasa algo no busca a Dios. Qué bueno que aquel hombre buscó a Dios porque le pasó algo. Qué bueno. Pero ahora usted, ¿para qué va a esperar que le pase algo? ¿Para qué va a esperar un temblor? ¿Para qué esperar una inundación como la que ha pasado en estos días? Aquellas grandes inundaciones por Eta y por Iota. No, hombre, hay que buscar a Dios así como estamos ahora. Qué bueno que hay que buscar a Dios cuando todavía podemos buscar a Dios. Claro, si alguien lo busca porque le pasó algo, así como a saber cuántos buscaron a Dios por los huracanes o por la pandemia que estamos viviendo, a saber cuántos, ¿verdad? Pero no, hay que hacerlo antes. La respuesta, cree, ten fe en el Señor Jesús. Aquí es cuestión de creer, hermano. A veces pase lo que pase y pasa lo que pasa, la gente no cree. La gente no cree. Hace poco estaba predicando, porque yo predico en empresas, ¿verdad? En empresas grandes, empresas maquiladoras. Ahí autorizado por gerencia general de planta, por personal de recursos humanos que me llevan ahí. Pues después de una prédica, habían 4 licenciadas de recursos humanos. Yo siempre paso por ahí, entro por ahí, salgo por ahí y me dicen, hermanos, me dicen, qué bonita la prédica, pero ¿cuánto cuesta creer? Y eso es cierto. Uno predica y va por aquí, va por allá y predica, pero ¿cuánto cuesta creer? Eso me dijo una de las hermanas licenciadas. Hermano, me dijo, bonita la prédica, pero ¿cuánto nos cuesta creer? Y eso es cierto. Entonces, aquel hombre creyó y le anuncian la palabra de Dios. Mire, predicación. Le anunciaron ahí la palabra de Dios a él, a su familia. Le predicaron. ¿Quién nos lleva a creer? La predicación, hermano. Nadie va a creer si no hay predicación de la palabra de Dios. Entonces, él la predica, sí, como dice allá el apóstol a los romanos, creo, cuando dice, ¿y quién va a creer si no le predican? ¿Quién? Es que para creer tiene que haber predicación de la palabra de Dios. Predicación con la fuerza y el poder
la autoridad del Espíritu Santo para que la gente crea. Y aún así creen. Ojalá que estén creyendo lo que estamos predicando aquí. Entonces, al recibir uno la palabra de Dios con el corazón, entonces, eso lo lleva a creer en Dios, a creer en su Hijo Jesús y a comprometerse en la iglesia. Bueno, si ya dice la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, Juan 3, ahí 14, 15, 16, que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo mandó para salvarlo, para que el mundo se salve por él. Y algunos dicen, no, es que esa palabra es bien difícil, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar? Eso cuesta. Jesús le dijo a aquel hombre que le dijo el hombre que había escuchado la prédica de Jesús. Señor, le decía así, y son pocos los que se salvan, Señor. Son pocos. Así como tú hablas, ¿quién va a creer así? ¿Quién va a hacer lo que tú dices? Son pocos los que se salvan. Jesús por respuesta le dijo, entren por la puerta angosta. Al final muchos van a querer entrar y no lo lograrán. La puerta angosta, hermanos, hermanas, es comprometerse con Dios. Primero, creer en Dios. Comprometerse con Dios. Hay que creer en su palabra. Y ahí vamos por la puerta angosta, por el camino angosto. Ya hablamos de eso en uno de los temas. Ahí vamos por los caminos angostos que no son anchos. Este mundo le presenta las puertas anchas, ¿verdad? Mira qué fácil, dice Satanás. Mira las puertas mías qué anchas. Ahí vas y entras. Mira los caminos míos qué anchos, qué fáciles. Ven por acá. Y mucha gente va por ahí creyendo en lo que dice Satanás, llamado diablo, dice la Escritura. Entonces, el que cree no solo es decir yo creo, sino que creer es obedecer. Creer es obedecer. ¿Qué pasó con el carcelero? Al escuchar la palabra de Dios, dice que se bautizó él y toda su familia. Ahí se bautizó él, la esposa, los hijos. Se bautizaron, dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles. Estoy en el capítulo 16, versículo 25 en adelante. ¿Y qué hace? Mire, a los apóstoles, a Pablo y Silas los habían golpeado, los habían herido. Y dice que el carcelero les lavó las heridas. Al sacarlos afuera, les lavó las heridas, estaban heridos. Entonces él los lavó. Eso se llama humildad, hermano. Ay, los herí, perdónenme, les vamos a lavar las heridas. Perdone. Y el carcelero le lavó las heridas. ¿Qué es lavar las heridas ahora, hermanos? Hay mucha gente herida por ofensas, por traiciones, por falsos. Hay mucha gente herida. ¿Y quiénes los han herido? Así como el carcelero hirió o mandó que hirieran, que azotaran e hirieran a Pablo y Silas, ahora hay mucha gente hiriendo a otros. ¿Qué heridas? No con un machete o con un puñal, no. Levantando falsos, insultando y haciéndoles tantas cosas a la gente. A veces ahí en la misma iglesia hay gente herida por otros hermanos. No digamos en las familias, gente herida. ¿Qué hay que hacer? Hay que lavar las heridas. ¿Sabe qué es lavar las heridas, hermano? Hermana,
es decirle, usted como esposo, fulana, perdóname. Perdóname, fulana. Usted como esposa, fulano, perdóname. Eso que te hice, perdona. A los hijos hay que pedirles perdón. Perdonen, hijo, que he sido un mal padre. Perdonen que he sido una mala madre. Papás, perdónennos porque hemos sido malos hijos. Eso es lavar heridas. ¿Cuánto cuesta lavar heridas, hermanos? No es fácil lavar heridas, pero se puede. El carcelero lavó las heridas. ¿Y sabe qué hicieron? Celebraron fiesta por haber creído en Dios. Hombre, si Jesús dice claramente. Jesús dice, por lo tanto, habrá más alegría en el cielo cuando habla de la oveja perdida. Por un solo pecador que se convierte a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. ¿Por qué se salvó el carcelero? Porque dio unos pasos que son bien importantes. Démoslos con él. Hay que dar estos pasos con él. Primero, pues no esperemos que haya un temblor, una inundación, que haya un incendio para buscar a Dios. Lo que le pasó al carcelero. No, busquémoslo ahora mismo, hermano, hermana. Usted tiene la oportunidad, ahora mismo. Luego, hay que pedir luz. La luz la da Jesús. Soy la luz del mundo. Hay que pedir luz. Hay que hacer aquella pregunta, pero importantísima. ¿Qué debo hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Mira, tercer paso. El otro, que es así, que hay que creer. Hay que creer. Hay que escuchar la palabra de Dios, el siguiente paso. Vamos por 5 ya, ¿verdad? Hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo está la gente en las cosas de Dios? No quieren. Y peor con esta pandemia. Parece que se les dio feriado. Yo no digo que tal vez las amontonazones de gente pues pueda hacer que haga daño, pero no es que vamos a dejar las iglesias sin gente. Ya cerradas, muchas cerradas y otras con unas poquitas personas. Hay que escuchar la palabra de Dios. Y además tenemos estos medios que son tan importantes para que la palabra de Dios le llegue a su casa, hermano, hermana. Mire, escuche esta palabra y dígale a otros. Mire, hay una palabra que nos ayuda en la conversión del carcelero. Mire, ahí predica un hermano. Póngale, va a ver usted ahí, subas al canal en YouTube y va a ver usted. Mire ahora la palabra de Dios por los medios de comunicación. ¿Verdad? Qué importante que haya medios que nos estén llevando la palabra de Dios a la casa. Luego, bautizados todos. Ya saben que sin bautismo uno no se puede salvar, ¿verdad? No se puede salvar. Tenemos que ser bautizados al creer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá se bautizó él y toda su familia. No dice si todos eran de 18, de 20, de 30 años. No, se bautizó él y toda su familia. ¿Y qué? Celebraron fiesta. No fiesta mundana, no fiesta pagana. Día de la Madre, fiesta. Ahí los he visto yo bailando. Día de la Madre, fiesta. Pagana. Música mundana. Cumpleaños, bailando. Disfrutando. No, hermanos. Aquellos estaban cantando himnos a Dios. No estaban cantando música mundana. O bailando música mundana. Estaban cantando himnos a Dios. Fíjese que yo le voy a decir para honra y gloria de Dios que yo, desde que empezó la pandemia, yo no me estoy riendo. Aunque me digan, ¿usted qué? Y no es cristiano, no. Es que precisamente el cristiano siente lo que le está pasando a los demás. Muchas muertes en la familia. Yo no puedo reírme, aunque no me lo crean.
las inundaciones, gente que perdió casas y perdió todo. Yo no puedo reírme porque siento empatía por esa gente, que cómo le han pasado cosas. Pues bien, hermanos, hermanas, ojalá que donde quiera que usted esté, escuche este mensaje. Y pidámosle a Dios que nos ayude a escuchar, a creer, a ponerlo en práctica, como el carcelero que se salvó él y toda su familia. Y se lo pedimos al Padre por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que nos guarde de todo mal, de todo peligro, que nos acompañe siempre. Hermanos, si usted quiere que este proyecto de evangelización crezca, suscríbase al canal. Ahí estoy en YouTube. Hermano Santos Enrique Canales. Suscríbase para que el proyecto de evangelización crezca. Aunque usted no esté predicando, con suscribirse ya está evangelizando. Y si le gustó este tema, que es la conversión del carcelero y su familia, de like, me gusta. Pues ahí estamos saludando a todas las personas que mirarán, que escucharán y mirarán este programa. Tenemos mucha gente allá en España, nuestros familiares allá en España y otras personas sin ser familia. En los Estados Unidos tenemos muchos, tenemos en Argentina, en otros países y no digamos aquí en Honduras. Así que les deseamos paz y bien de parte de Jesús el Señor. Hasta la próxima.